Vamos a conversar espontáneamente. No tenemos una agenda de conversación. Así que me imagino que si ustedes han visto la muestra, tendrán algunas curiosidades que desaten diálogos interesantes. Para empezar, a mí me ha parecido siempre, y ya Eric dice, estás exagerando, que el texto de él es extraordinario. Para mí marca un momento en la capacidad que ha tenido la gente de ver mi trabajo, porque yo sabía desde hace mucho tiempo que él tiene familiaridad con tres corrientes que recorren mi trabajo subterráneamente y se van manifestando. Una es muy evidente, o dos son como muy evidentes, que mi trabajo está anclado en la contemporaneidad y la modernidad. Entonces esas cosas brotan. Y que de la contemporaneidad se estableció inicialmente en una corriente caracterizada como conceptual. Pero, otra vez de nuevo al texto de Eric, es que describe, Wittgenstein dijo que la única o mejor manera que se podía hacer filosofía era poéticamente. Ahí tienen un ejemplo. La manera en que maneja el lenguaje, que usa las metáforas para... Eso porque casualidad lo leí hoy. Y es guau, es interesantísimo. Porque aunque mi trabajo parte de esa plataforma conceptual, es anticonceptual por naturaleza, porque la otra corriente que subyace en mi trabajo es, vamos a tomar los términos con cierta liviandad, lo recorre el Oriente, ¿okay? La meditación, entre comillas, y el otro elemento es el cristianismo, que brota por su cuenta, porque no soy cristiano, pero bueno, fui educado en una familia católica, estudié en La Salle, no es extraño que las impresiones estén sembradas ahí, y como una vez dijo acertadamente Eric, que él sabía que yo había nacido en La Pastora y que yo acudía compulsoriamente por mandato familiar los domingos a la iglesia de La Pastora, que es un banquete de murales de el Vía Crucis, básicamente, por lo que recuerdo. Y como no me interesaba lo que estaba ocurriendo, me fascinaba con lo que veía. Aunque en La Salle, una de las cosas que más me fascinaba era escuchar a las clases de religión, porque eran cuentos, eran historias del Antiguo Testamento, y eso era una maravilla. A las 2 de la tarde no me dormía. Entonces, bueno, está ese elemento sembrado ahí. Pero como me tocó comentar en estos días en una entrevista, uno en arte no dispone las cosas por voluntad, y por esquema, y por diseño. Ellas se le manifiestan a uno. Aquí hay unas cuantas personas que saben exactamente de qué estoy hablando, que son creadores, y saben que a uno se le dicta lo que surge. Y así ha ocurrido con ese aspecto de mi trabajo, siendo el caso que el cristianismo no es una profesión de fe, pero también creo que es importante que, siendo el cristianismo uno de los... el occidente, vamos a usar toda la palabra así como entre comillas. ¿Qué que se va a poner entre comillas? Ha transitado sobre 3 ruedas, en un triciclo. Uno es el cristianismo, que con su herencia judía le dio a Occidente toda la base ética, toda la base moral, que luego se casa
con Grecia y se desarrolla como lo que es hoy día en sus dos versiones. Entonces, es perfectamente lógico que esté, aunque se podría presumir que esto pertenece para usar la descripción de Heidegger, a la etapa metafísica. Es una etapa superada. Bueno, yo no lo presento plano, no lo presento como iconografía metafísica, se mezcla con el presente, se mezcla con el oriente, y bueno, yo creo que esto ha dado bastante. No, yo quiero retomar dos ideas que tú mencionaste, ¿no? O sea, que yo veo tu obra en dos problemas grandes e importantes. Una es la historia del arte venezolano y otra en la cómo Oriente atraviesa tu ser occidental. Tú has sido como hombre occidental, ¿no? Y cómo te apropiaste de algo que es muy difícil apropiarse como hombre occidental, que es la idea de Oriente. ¿Qué es la idea de Oriente? ¿Qué es el Oriente? Sí. Ahora te voy a hablar más alto, yo hablo un poco bajo. En primer lugar, tú eres de una generación que tenía un monopolio terrible, porque no solamente venía del monopolio del arte conceptual, sino del arte cinético en Venezuela, que era prácticamente. ¿No me escuchas? Compra un micrófono para tu aquí. No, voy a hablar más alto, que hay mucho eco. Hay mucho eco. Adelante, puesto. Sí, como tú, bueno, tu estrategia, porque hay varias otras estrategias de otros artistas, pero tu estrategia de cómo romper ese monopolio del arte conceptual, además dominado por el cinetismo, ¿no? Cuando estamos hablando, cuando el lector, como yo, muchacho. Creo que lo logras muy bien, devolviendo en el concepto toda su vacuidad. Y ahí entras otra vez, entonces ahí se engrana con la otra gran coordenada de tu trabajo, que es el Oriente, que trabaja sobre la idea de vacío y no de ser. Nosotros como occidentales, más que cristianismo y todo, tenemos una idea de que lo que hay que pensar es el ser, lo que es, lo que no es. Mientras que en Oriente esta idea de ser no existe. O sea, no es importante por el momento, no es un tema filosófico, sociológico, importante para pensar. Porque lo que hay es las cosas y el vacío. O sea, lo que no es una cosa específica. Entonces, yo creo que tú tienes la gran maestría de engranar estas dos perspectivas. Y en esta muestra que estamos viendo aquí, lo vamos a ver en todo, en lo que tenemos aquí atrás, por ejemplo. Fíjense que hay diferencia entre la mancha postmoderna, que está aquí, es una mancha, tal cual, y aquí que es un vacío, que tengo otra vez, una mancha es un vacío. Claro, uno puede decir por asociación que esto es una crítica al constructivismo ruso, etc. Pero sí, puede serlo, ¿verdad? Y puede serlo, ¿no? Puede serlo porque el constructivismo ruso es el punto culminante del conceptualismo, que no es el último, es el más lejano, ¿no? O sea, un cuadrado negro sobre un cuadrado blanco, un blanco sobre un blanco, ¿qué es más abstracto que eso? ¿Qué es más conceptual que eso? Okay, entonces ciertamente tú lo incorporas aquí, pero aquí el vacío habla, o sea, no como concepto, sino como algo que está más allá incluso de la imagen, digamos, porque el verdadero Cristo no se ve, está tratado. Si lo que realmente tendría Cristo que enseñar o mostrar no se puede ver así. Entonces, a mí lo que me abruma, me parece extraordinario del trabajo de Héctor, es cómo los sagrados penetran, digamos, todos los códigos profanos del arte contemporáneo, para decirlo así de tu modo salvaje. O sea, cómo hay una sacralidad recuperada en un lugar donde menos cabría esperarlo, porque que es el arte contemporáneo, que es lo más alejado de ese tópico, ¿no? Y completamente imbuido de filosofemas conceptuales. Entonces yo creo que todo lo extraordinario y esta muestra la fe de ello en lo particular. Eso fue lo que yo traté de hacer ver ya con palabras lo que estaba a la vista, ¿no? En tus imágenes, en tu obra. Nunca insistiré suficiente en que lo lograste a plenitud. Y eso creo que el público lo sé, ojalá lo vea también, porque es importante.
En estos días vimos, ¿te acuerdas? Un muchacho allá afuera leyendo el texto y se pasó, ¿cuándo? Unos mínimo 20 minutos y no entraba, estaba afuera. Una semana después lo volvemos a ver, viene con el papel en la mano y se nos acerca y dice, esto para mí es una revelación, me ha hecho entender el trabajo en otra dimensión y los dos son la misma cosa. Él estaba en una suerte de epifanía conceptual y perceptiva que llegamos a la conclusión que no yo, con ese basta. Nadie está de más, pero la manera en que él percibió era tan total y partió de tu texto. Tú le abriste a él las puertas de la percepción. Ahora, por ejemplo, aquí atrás, la primera vez que surgió la iconografía cristiana en mi trabajo fue con una pieza que se llama Cruz y Ficción. Eso fue, yo hice esa pieza como en el 78, más o menos. ¿Ah? Sí. 8. Sí, porque yo la utilicé en una ocasión para una muestra del Museo Jacobo Borges y me sé perfectamente porque, bueno, revisé los registros, era una pieza de Lagan. Es una pieza, es colección de Lagan. Hay dos versiones. Una versión en rojo. ¿En rojo? Sí, en rojo. ¿En rojo? En rojo. Eso no es mío. No es tuyo, pero era tuyo. Sí, yo creo que sí. Sí, Rojo. una princesa adelante en los años. Yo quiero verlo. Es más, creo que sale en el texto, que es periódico, pero sale en blanco y negro, de Caracas 10. En la parte del periódico. Sí, sí, sí. La pieza que yo conozco y que no recuerdo, de la que hay dos versiones en blanco y negro. Entonces es posible que en un diseño la hayan teñido de rojo, porque quisieran agregar a esa obra el concepto de la redención a través del sacrificio del Cordero, y entonces lo pintan de rojo, porque la obra es en blanco y negro. Son transferencias de fotocopias, como estas que están aquí. Entonces surge. Esa no fue la del lavado. Tú lo pusiste en el lavado. Y creo que pusiste una crucifixión. Recuerden. Yo tengo una mala memoria. Y creo que ella tiene razón, ¿verdad? Es que yo Muchos no- saben lo que Bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Y la Yo te lo hago. porque lo que quiero ver soy yo. No la recuerdo en absoluto. Porque, vamos, eso viene a punto con la pieza que está aquí atrás. Aquí hay varias capas. Cuando uno trabaja en arte, como hablábamos, las cosas se le van manifestando. Porque el inconsciente empieza a negar la percepción. Y uno ve algo y se da cuenta de algo que está ahí que no había visto. O se le ocurre algo. Hay muchas maneras en que esto ocurre. Pero esto ocurre originalmente en la crucifixión porque yo empiezo a jugar con fotocopias y el área lo fotocopiaba como este tamaño. Inconscientemente ya estaba hecho, pero yo no estaba, no me percataba de lo que estaba haciendo. Pero yo pongo una mano, después pongo la otra, es como obvio, pero Claudio también hacía manos y no sé quién más hacía manos, estábamos trabajando con fotocopias. Pero entonces hago pies. Y después empiezo a revisar las cosas. Eran fotocopias que no se habían secado completamente. Entonces eran carboncillos, porque es un polvo que queda pegado encima de la hoja, que luego con el proceso de secado se fija. Pero estas no estaban secas, no se habían fijado. Entonces me doy cuenta que están creando fantasmas en el papel y lo listo. Y las transfiero a 3 hojas, y hago una crucifixión, me quedo viendo y digo, cruz y ficción, y latina. Cruz y ficción es cruz y ficción. Estaban las dos cosas ahí. Entonces la primera vez, y yo estoy muy verde con la cosa de la meditación, pero es que uno está habitado por lo que va a surgir y va cobrando cuerpo. Entonces ese elemento está aquí
es la crucifixión, otra vez. Pero ¿qué pasa? Yo digo, bueno, después que yo presenté esto así como crucifixión, pero luego digo, vamos a intervenirla, vamos a llevarlo un poco más allá. Entonces digo, bueno, vamos a jugar con la estigmata, vamos a abrir unos huecos y vamos a chorrear pintura. Entonces, ¿cuál es la primera idea? Sangre. Vamos a chorrear rojo. Entonces, por eso te digo que es muy extraño. Te digo, rojo no, es muy literal. Entonces, chorreo negro. Y me le quedo viendo. Bueno, claro, este es San Lucas, que está en una epifanía como pintor, contemplando el ícono fundacional del cristianismo, en la bisagra en que se convierte en lo que es a través del sacrificio. Una va a pintar, digo, el ojo también. Entonces me le quedo viendo a los chorros de negro y digo, bueno, ¿quién fue el que chorreó pintura negra en la modernidad? Pues Jackson Pollock. Jackson, el hijo de Jack, así como se llama la pintura, sin ninguna en absoluto intención de ofender la fe de nadie. Aquí se están juntando tres épocas: la época metafísica de la historia occidental del arte. Esta es una pintura de Zurbarán, una pintura barroca. El Oriente con el vacío y la contemporaneidad. Esto es un elemento complejo, no tiene nada que ver con religión, con devoción, tiene que ver con arte. Y como mira arte una persona que está involucrada en todas estas cosas. Entonces, eso como comentario a... Sí, pero hay algo implícito en lo que tú estás diciendo, ¿sí? Porque en el fondo el arte conceptual es el estilo del arte metafísico. O sea, eso lo demostró muy bien Heidegger. ¿Sí? La metafísica ya iba a llegar a ser puro concepto, a ser puro juego casi de lenguaje, de palabras. Y el arte contemporáneo es casi chiste, ¿no? Es solo el meme. O sea, es como una rudeza mental. ¿No? Pero aquello que hacía realmente mostrar algo que no se puede ver como así, que es la noción del arte sagrado, mostrar aquello que es invisible, tú la recuperas ahí. O sea, y yo creo que bueno, hablar muy bien de ti particularmente, pero creo que de los artistas de tu generación, tú eres de los pocos que hace eso. Porque también en Venezuela estamos hiper atrapados en un hipermodernismo que exacerba esa clausura, digamos, del arte occidental. Y tú te atreves a hacer algo que está incluso fuera del canon venezolano y latinoamericano. O sea, está como fuera del lugar. Y creo que la importancia de tu trabajo justamente es que está fuera del lugar. Y está fuera del lugar porque tú le introduces un elemento que tiene que ver, sobre todo, con lo que tú eres como artista, que eres un iniciado en doctrina oriental. Y eso se brota completamente en tu trabajo y lo subvierte. Y no solamente se subvierte a ti como artista, subvierte el arte venezolano. Yo creo que es una prueba sin manifiesta, sino que es muy lejos para verlo. Sí, esa es mi aproximación. No, es muy fácil como tú ves las cosas. Sí. Y esa mancha fue una casualidad, como que uno tiene el espejo atrás y de repente ve algo y se refleja en ese espacio que está listo para sugerir algo. Yo estaba en la pieza pequeña cubriéndolo todo de amarillo y de repente veo al personaje así quieto. Y entonces digo, bueno, listo, aquí hay un proceso de contemplación, una actitud devocional, otra vez ante el ícono fundacional del cristianismo, pero ha quedado cubierto de amarillo, es una mancha.
la misma historia con respecto a cómo llegué a poner aquí a Jackson Pollock. Imagínense todo el arco metafísico que tiene dos grandes subárcos, que es el propiamente metafísico, que termina cuando comienza el imperio de la razón y colapsa o anuncia el colapso Nietzsche. Y luego lo vivimos como una crisis al momento de las dos guerras y surgen dos vertientes fundamentales, una de las cuales es idealista y de la que nos alimentamos aquí en Venezuela hasta decir ya basta, es el abstraccionismo idealista con sus innumerables fases, muchas de las cuales yo dije que había tres elementos en un triciclo y nombré solo uno. El otro es la antigüedad clásica y el tercero es el paganismo. Que yo me permito usar las palabras después que escuché a tu amigo, porque hay una gran, extraordinaria paganista llamada Camille Paglia y ella usa el término legítimamente. No me interesa el tema, me interesa la pasión y la intuición con que logra ver. Como tampoco no me interesa el cristianismo, pero me fascina Paul Tillich, porque tú lo lees y el fuego que lo anima te enciende. Tú después usas el material como tú quieres. Él termina en un paradigma cristiano donde él redefine todo, pero sigue siendo una redefinición de los elementos fundamentales de la cristiandad, que a mí personalmente, como persona con interés espiritual, no es mi punto de partida. Entonces, bueno, imagínate, de cualquiera de esas épocas, alguien que se asoma por una ventana y ve a Jackson Pollock, o ve estas manchas que abundan, ¿qué les pasó? ¿Qué le pasó a esta gente? ¿Cómo llegaron aquí? Incluso las monocromías de Malevich. Entendemos que tiene muchas fases de entender ese proceso, pero hay una que pretende que es una caída, que es la visión posmodernista de lo que ha ocurrido. No, aquí no queda nada, todo está mediado por el lenguaje, no hay ningún tipo de verdad, todo es una simulación. Bueno, me niego a pensar que estamos perdidos. Yo creo que el trabajo mío lo que he hecho es tratar de responder eso sin saber yo que lo estaba haciendo toda mi vida. Y cuando se presentan estas cosas, se destaca una situación actual. Y bueno, la razón por la que mi trabajo de alguna manera es extraño, porque mezcla cosas que nada, bueno, yo no he visto. Hay gente que trabaja con el cristianismo en el pasado reciente que vi algunas cosas, pero desaparecieron. Y yo venía con esto hace mucho tiempo. Entonces, nada, podemos permitir que los amigos que simplemente